Hoy vamos a hablar acerca de este tema, claves para organizar tu tiempo y vencer el cansancio, ¿verdad? Es un tema importantísimo, importantísimo porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Todos tenemos 24 horas. ¿Alguno tiene 25 o 26? No, todos tenemos 24 horas. Pero tenemos que hablar de este tema porque a veces usamos mal el tiempo. La palabra de Dios dice en el libro capítulo 5, versículo 17, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y entonces si vos no sabes usar bien tu tiempo, vas a decir, no tengo tiempo, vas a decir, estoy cansada, estoy cansado. Y la verdad lo que más te sucede es que estás desaprovechando el tiempo, ¿verdad? Desaprovechando mucho, ¿verdad? Todos de alguna forma caemos en lo que se llama la adicción a las redes sociales. Y eso, por ejemplo, deberíamos quitarnos de encima realmente porque no aprendemos nada, finalmente simplemente estamos ahí desaprovechando nuestro tiempo. Solemos pensar, hoy vamos a hablar acerca de la gente que es perezosa, que yo sé que hoy no vino, ¿verdad? Pero igual, la pereza es solo, pensamos así, ¿verdad? Que la pereza es solo dormir en un sofá tirado, pero bíblicamente la pereza es guardarse lo que Dios te dio, porque Dios te dio dones y talentos, te dio por comodidad. Me guardo yo porque si digo que yo sé hacer eso, eso quiere decir que me van a pedir que yo haga algo y yo no quiero hacer nada. O por una excusa o por una pasividad, ¿verdad? Y esto es muy, muy normal. Y para eso hay un pasaje en Mateo capítulo 25, si quieren dejen ahí en Proverbios sus Biblias marcaditas, porque de esto vamos a hablar hoy, el tema de hoy es Proverbios, estamos en una serie acerca del libro de Proverbios, pero vamos a Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, y allí en ese pasaje habla la historia del Señor, cuenta una historia. Y ahora imagínense ustedes, voy a tratar de contar la misma historia, pero solo que un poco más contemporizándola. Imagínense que un jefe que tiene mucho dinero le llama a sus 3 funcionarios más importantes y le dice a los 3, miren, yo me voy a ir, voy a tardar un poquito, pero voy a volver. Voy a irme, pero voy a volver. Y a uno de ellos le da 100 veces más el valor de su salario. En realidad le da mucho más de 100 veces. A otro le da 50 y a otro le da 20. Y uno piensa, bueno, eso es mucho. Esta es la historia en que el Señor Jesucristo cuenta de los talentos. 5 talentos, un talento era el salario de 20 años de trabajo de un empleado. Un talento. 20 años de trabajo. Así que a los 3 le dio mucha plata. A uno le dio 10 talentos. Imagínense eso por 20 años. A otro le dio 3 talentos. Y a otro le dio 1. Igual el que recibió 1 recibió muchísimo. 20 años de trabajo le dio. 20 años pagado le dio esa plata y le dijo, voy a volver y quiero que esto crezca. No era una moneda de poco valor el que le había dado en los bolsillos, ¿verdad? Con esa moneda ellos podrían toda la vida y toda la familia de ellos ser sostenidas. Los 2 primeros salieron al mercado, negociaron, arriesgaron, sudaron, tomaron iniciativa, multiplicaron lo recibido. Los 2 primeros, el que recibió 5 y el que recibió 3. Pero el tercero, el que recibió 2, porque recibió 2 talentos. El tercero miró
lo que tenía en la mano, miró el esfuerzo que requería ponerlo ese dinero a trabajar, era mucho dinero, además le dio miedo, y tomó una decisión. Decidió no hacer nada. Decidió no hacer nada. Así que buscó una pala, cavó en el fondo de su casa y agarró y guardó ese talento allí en ese lugar. Pensó probablemente en su cabeza, voy a guardar bien esto, que no se pierda. Primer pensamiento. Segundo, mañana voy a desenterrar y voy a hacer algo, pero hoy voy a tratar de no pasar ningún estrés. Me ocupo mañana. Pensó hoy, el mercado está muy difícil, es tan difícil hacer algo hoy con esta plata, entonces mejor guardo para no perder. Pensó quizás, mi señor es muy exigente. Imagínate si pierdo esto, ¿qué va a pasar? Y dijo, mejor no arriesgo. Con tal de no perderlo, así después por lo menos cuando él vuelva, cumplo en devolverle lo mismo. Devuelvo lo mismo. Pasaron las semanas, pasaron los meses, pasaron los años. Y esa pala que tenía que quitar ese talento que había escondido ahí en su patio, nunca se movió para ir a cavar y quitar ese talento. Pero llegó el día de la rendición de cuentas. Presten atención a lo que les digo. Llegó el día de la rendición de cuentas. El apóstol Pablo dijo, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Llegó el día de la rendición de cuentas. Los dos primeros llegaron entusiasmados, mostrando el fruto de su trabajo, pero cuando le tocó al tercero, él presentó excusas perfectas. Le dijo, Señor, aquí tiene lo tuyo, no se perdió nada, todo tranquilo. Y él quizás esperaba una palmadita en la espalda, diciéndole, muy bueno, vos fuiste un tipo muy prudente, no hiciste nada, qué bueno. Y no había frutos de ese trabajo. Y entonces el Señor Jesucristo dice que esto dijo aquel señor: siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Al primero le dijo, buen siervo fiel, entra en el gozo de mi Señor. Al segundo también. Y al tercero le dijo, siervo malo, y no solo malo, negligente. Un negligente es un perezoso, es alguien que no quiso hacer nada. Este es el siervo malo y negligente. En ese momento, esa pasividad que él tenía le costó todo. Él allí perdió el talento, él allí perdió la confianza de su Señor y fue arrojado afuera, porque de eso dice, arrójanlo afuera. La pereza, en este caso, de este negligente, no le llevó a hacer el mal, pero la pereza le impidió hacer el bien que tenía que hacer con lo que tenía en las manos. Así que quiero que piensen bien en esta parábola, porque esta es la primera historia que quiero contarles y luego vamos a irnos a Proverbios ya, capítulo 6. La pereza, queridos hermanos y hermanas, no es neutral. No es yo no voy a hacer nada, soy neutral acá. No me involucro nomás y punto. La pereza no es neutral. La pasividad ante lo que se nos ha confiado no es neutralidad. Es desobediencia. ¿Escuchan? Es desobediencia. Si vos tenés dones, y tenés, porque si sos de Cristo tenés un don. Dios dice, repartió a todos dones. Y también te dio talentos. Te dio la habilidad de hacer algo. Tenés dones y tenés talento. Y si vos no usás eso, es desobediencia. Es desobediencia por omisión. Es decir, no sirvo a Dios porque tengo cosas
más importantes que hacer. ¿Y qué dijo el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido vendrá. Entonces, la neutralidad es desobediencia. Otra cosa que yo aprendo rápidamente de esta parábola, en Mateo capítulo 25, es que la pereza no es neutralidad, sino que es negligencia. Es decir, la pereza siempre, como en el caso de él dijo muchas cosas que no eran, estaba difícil el mercado, no podía hacer nada con esto. Siempre la pereza busca culpar a las circunstancias, a otros, para justificar la inacción. Yo tengo dones, tengo talentos, no hago nada. Yo justifico mi inacción diciendo, pastor, vos no sabés cuánto trabajo tengo yo, todos los días estoy demasiado cansado. ¿Y cuáles son las consecuencias trágicas que tiene el perezoso? Primero vemos en esta parábola, capítulo 25, pérdida de potencial. ¿Por qué? Porque el talento enterrado no sirve para nada. Un talento está enterrado, ¿de qué sirve? De nada. Así que perder el potencial. Segundo, se transfiere la bendición. La bendición que te tenía que llegar a vos, no te llega a vos, le llega al que realmente está haciendo algo. ¿Entiendes? Entonces hay una transferencia de la bendición. Lo que no usás por pereza, Dios se lo entrega al que es diligente. Proverbios 22, 29 dice, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Eso dice la palabra de Dios. Parece que hace un tipo de clases. Clasista es la Biblia. Hay aquellos que van a estar delante de los reyes y hay aquellos que van a estar delante de los de baja condición. Y eso dice la palabra de Dios. Y la otra cosa que pasa acá, además de transferir la bendición, y yo no me quiero perder una sola bendición, entre paréntesis, yo no me quiero perder una bendición, es el aislamiento del propósito. O sea, la pereza, deja fuera del gozo de ver el fruto de tu trabajo y ver la aprobación de tu Señor. Ese gozo que nos produce el decir cuando yo llegue al cielo, que es una de mis mayores aspiraciones, llegar al cielo y que el Señor me pueda decir, bien hecho, buen siervo. Ya está, ya. Entra en el gozo del Señor. Y además, toda una ambición más grande, ¿verdad? Si puedo arrancarle unas pequeñas sonrisas al Señor. Con eso, todo lo que haya hecho para Él habrá valido la pena. Aquel que murió por mí en la cruz del Calvario fue enterrado y resucitó. Fue golpeado durante 6 horas y luego murió para darme vida eterna. Yo lo haría todo por Él. Así que vamos a Proverbios capítulo 6. Ya está. ¿Alguna vez se han detenido a observar a una hormiga? Queremos matar la hormiga. En casa se suben hasta en la mesa, ¿verdad? Y eso es porque comemos algunas cosas dulces, ¿viste? A veces, esa es la verdad. Son pequeñas, son incansables, siempre están en movimiento. Y al considerar a la hormiga, el hombre más sabio del mundo, Salomón, descubrió lecciones valiosas y principios esenciales, que tiene que ver con esto que hice en la introducción. Probablemente no existe mejor testimonio para este mundo que un cristiano que trabaja lo suficientemente duro como para cansarse y decir, no importa, pero yo lo hago por el Señor. Doy gracias a Dios por todo. Hoy todos vamos a querer comer asado. Y doy gracias a Dios por los que están haciendo el asado. Más temprano también vinieron los que van a hacer las ensaladas. Esta iglesia, entre paréntesis, todo eso es ad honorem. Ustedes saben, más temprano
que ustedes lleguen, hubo alguien que llegó, hubo 2 o 3 personas llegaron y pusieron toda la silla en su lugar, porque esto no estaba así. Más temprano, ayer, ya hubo una persona que vino y limpió todos los lugares, porque ustedes no querrían llegar acá a encontrar todo sucio esto, y limpió todos los baños también. Todo eso hace alguien con dones y con talento. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Algunos de ustedes vieron en las redes sociales que salió algo, hubo alguien que hizo ese algo, alguien, digamos, lo puso allí, y así nosotros nos vamos enterando también a través del WhatsApp. Alguien está trabajando para que vos y yo podamos compartir lo que hoy venimos haciendo. Y eso es un poco algo valioso para la iglesia. A la persona promedio se le paga por 40 horas o por 48 horas, que es lo legal entre paréntesis según la ley, pero en realidad trabaja menos de 30 horas normalmente. Siempre se utilizan permisos médicos, licencias médicas, vacaciones, feriados, ausencias por X motivos. Pocos hemos visto alguna vez a alguien que vaya y le pida a su jefe que le dé más tareas, ¿verdad? Y que sean más difíciles también, por favor, ¿verdad? Nunca, no escuché yo, al menos, ¿verdad? Y tenemos que entender que la Biblia no recomienda que los cristianos se vuelvan adictos tampoco al trabajo. ¿Ok? Que les quede claro. Y de hecho, la cantidad de horas de trabajo en la Biblia no es lo más importante, sino la calidad con la cual hacemos nuestro trabajo. Y Pablo, el apóstol, dijo a los creyentes de Colosas, en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, y todo lo que hagáis, escuchad lo que dice la palabra de Dios, porque tenés que relacionarte, tenés que salir de la iglesia y pensar que esto se refiere también a lo que haces en tu casa, y salir de la iglesia y salir de tu casa y pensar que esto se refiere a lo que haces en tu trabajo, en tu colegio. Y todo lo que hagáis, dice, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo, escuchen lo que dice la Biblia, que del Señor recibiréis recompensa por todo lo que hagáis, no solo con lo que haces aquí en la iglesia, sino por todo lo que hagáis, porque eso así comienza el versículo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y Pablo está diciendo, haz tu trabajo, hazlo de todo corazón. Y la palabra griega para traducir esto es con energía, es decir, con diligencia. Eso. Y aun cuando podríamos entender esta frase, lo que deberíamos decir o entender bien estas frases, si lo quieren escribir allí encima, es trabajen con entusiasmo, háganlo con entusiasmo. ¿Con qué frecuencia nos presentamos al trabajo? Diciendo, hoy trabajaré con entusiasmo. ¿Con qué frecuencia vamos ahí y decimos, y parece, hasta puede sonar un poco exagerado, ¿verdad? Llegar al trabajo con entusiasmo, llegar a la iglesia también con entusiasmo, eso sería muy bueno. Y la verdad es que si lo hiciera, la mayoría diría que vos estás medio loco o medio loca. O te va a decir, tranquilo, no hagas tanto ruido, relájate. No vas a hacer quedar mal delante del jefe si vos demasiado pila le pones a lo que haces. Va a decir que el resto no hacemos nada. Parte del problema de este pensamiento, querido hermano, es que hemos trazado una línea artificial entre lo secular y lo sagrado, pensando que cuando yo hablo acá en el púlpito, yo estoy hablándole nomás de lo que se hace en la iglesia. Y hay una línea, porque al salir aquí, allí cruzo la calle y yo ya estoy otra vez en lo secular. Ya no es lo sagrado. Lo sagrado era allí. Y todo lo que dijo el pastor tiene que ver con lo que tiene que ver con Dios y la iglesia nomás, pero no con mi trabajo. Y esto no es así. No hemos olvidado que no trabajamos para los hombres, como Pablo nos recordó. Él dijo que trabajamos para Dios. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice, todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Según
tus fuerzas. ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón. Escribió 3 libros. Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y lo escribió hace 3.500 años. ¿Ustedes creen que eso es vigente hoy? Esto que les estoy diciendo hoy, ¿les parece vigente hoy? Es muy vigente. Es sabiduría milenial. 3.000 años es una sabiduría milenial realmente lo que venimos a estudiar la palabra de Dios. Y la verdad es que Salomón tenía mucho que decirnos acerca de cómo trabajamos, acerca del tipo de trabajadores que tenemos que ser. A lo largo de todo el libro de Proverbios, yo le voy a decir hoy varios de estos versículos bíblicos y tienen que ir anotando porque no todo está en su anotación. Enseguida vamos a empezar. A lo largo de todo el libro de Proverbios, continuamente él le va a decir a su hijo el tipo de empleado que ninguno de nosotros querría contratar. Él le va a decir, si sos así, nadie te va a querer contratar. El peor compañero que podríamos tener. Si vos sos este tipo de compañero, yo no te quiero de compañero. O la persona más difícil con la que se trabaja. Y Salomón llama a esta persona perezoso. Perezoso. ¿Cómo le llama? Perezoso. En Proverbios, la palabra perezoso está 17 veces. Y sus apariciones son para que sepamos cómo es este tipo de persona realmente. Entonces, vamos a ver una descripción clara de cómo realmente es el perezoso. ¿Cómo realmente es el perezoso? Primero, un holgazán, no vino, hoy no llegó. Se quedó dormido el perezoso, no vino a la iglesia. Un holgazán que carece de dominio propio. Es por eso que la mejor definición de la palabra perezoso la podemos encontrar al estudiar los diferentes pasajes de la Biblia o del libro de Proverbios que hablan acerca de este tema. Así que, en primer lugar, o A, el perezoso no es una persona fiable en el trabajo. El perezoso no es fiable. Proverbios 10:29 dice, como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso a los que le envían. A ver, vamos a traducir este versículo bíblico. Proverbios 10:26. En otras palabras, si uno depende de un perezoso, no va a llegar a hacer lo que quiera hacer. Si vos le das a un perezoso una fecha límite, y si él es perezoso, él va a terminar, y vos tenías que entregar este trabajo, vas a terminar rechinando tus dientes. Porque digo, ya tenía que haberme dado y no me da todavía. Entonces dice, como vinagre a los dientes. Te va a molestar los dientes eso. Y eso es lo que pasa. Te vas a terminar nervioso por la impotencia de que vos pensaste que iba a hacer su trabajo y no lo hizo. Y Salomón también dice que el perezoso es como humo a los ojos. ¿Qué le sucede a nuestros ojos cuando el humo entra normalmente? Ahí en la parrilla, la fogata están haciendo allá. ¿Qué pasa cuando entra ahí? ¿Qué empezamos? Nos arde el ojo o comenzamos a llorar, ¿verdad? Porque nos está ardiendo el ojo justamente. Y Salomón está diciéndonos, un perezoso te va a hacer llorar de dolor y de frustración. ¿Qué va a hacer un perezoso? Te va a hacer llorar de dolor y de frustración. Así que pídale que entregue un mensaje o que llegue a una hora determinada o que termine un trabajo y va a perder el mensaje, va a llegar tarde y traerle 1.001 excusas de por qué no pudo hacer lo que se le pidió. Y esta es la persona perezosa. Al perezoso le da igual hacer bien o hacer mal algo. Y es muy tonto eso, muy tonto. Porque el mismo esfuerzo te lleva a hacer bien y hacer mal. Igual tenés que hacer. Entonces el mismo esfuerzo.
Hacerlo con ganas y con entusiasmo o hacerle totalmente desganado es el mismo esfuerzo, el mismo esfuerzo. Pero el perezoso se cansa al doble porque tiene la actitud mala. Entonces le da igual y en ambos casos pierde igual su trabajo. El perezoso no es una persona fiable en el trabajo. Así que si hay alguno que por ahí es perezoso, tiene que ir cambiando porque no es una persona fiable en el trabajo. Pero también el perezoso no entrega siempre excusas increíbles, increíbles. Cuando el perezoso ya no encuentra más excusas por las que no se va a ir a trabajar, se inventa. Sin importarle lo ridículo que puede ser. Proverbios capítulo 22, versículo 13 dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Hermanos, yo les quiero decir hoy en esta mañana, suponga esto, que yo les quiero rogar que no salgan a la calle, porque escuché que hay leones. Por favor, se quedan todos. Así que nos quedamos todos, vamos a descansar. Imagínense la excusa, el león está afuera. ¿Y qué pasa si hay león? No, era mera excusa. Entra y te dice, vos sabés que había un león suelto enfrente a mi casa, por eso llegué tarde, porque esperé que se vaya. Podría ser cierto, pero la mayoría de las veces son excusas y son increíbles. Que después de un tiempo las personas simplemente se asombran del nivel de la creatividad que normalmente este tipo de personas perezosas tiene. Inventan excusas. En total contraste a esta característica del perezoso, el creyente comprometido a glorificar a Dios a través de su vocación, su llamado, su talento y sus dones, va a decir la verdad y será honesto en el trabajo. Este es el que es honesto en su trabajo. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos a ver uno más. La pereza no es una persona enseñable. El perezoso no es una persona enseñable. Proverbios 26, 16 dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Vos le decís algo al perezoso y te dice, yo ya sé. Él es más inteligente que 7 que saben aconsejar. Eso dice la Biblia, no le estoy mintiendo, dice la Biblia. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Le ha pasado eso? Ustedes tratan de hacerla, yo te quiero, sentate, te voy a decir que le entra por un oído y le sale por el otro oído. Es el perezoso, no va a hacer caso. Él ya sabe más que vos, así que déjame. Yo te voy a decir yo lo que vos tenés que hacer, te va a decir él. Porque él en su propia opinión sabe más. Qué triste y qué difícil es tratar con personas que están firmes en su propia opinión, creyendo que es su opinión la correcta y creyendo que ellos son muy sabios cuando lo único que muestra es terquedad. Normalmente, y yo le he dicho a varias personas esto, ¿verdad? Tengo una compañía con muchas personas, cientos. Normalmente la primera vez me engañan. En serio. Solo que a mí se me queda guardado que ya me engañaron una vez. Y la segunda vez, yo ya sospecho. Y para la tercera vez, le echo. Siento decirlo, pero bueno, esa es mi experiencia personal. No quiero que lo digan, pero ya vos te das cuenta que te están engañando. Entonces te engañan en eso, te van a engañar en otras cosas más. Y vos no querés gente a tu lado que te engañen. O quieren alguno que quiera vivir con alguien que le engañe. No. Entonces la gente cree que es más viva que vos, ¿verdad? Y que tus años que ya viviste no valen nada porque ellos son más vivos. Espera que yo le voy a engañar al jefe. Y vienen como para engañarte y a veces te engañan. Y hay que decirlo, pero no por mucho tiempo. Así que tenemos en el pasaje que leemos que 7 hombres inteligentes
unánimes en su insistencia sobre este perezoso, de que él está equivocado. Sin embargo, el perezoso no va a cambiar de opinión ni una milésima. Él no es una persona enseñable. El perezoso no es una persona enseñable. Siento decirlo, y nadie quiere en su compañía a una persona que no sea enseñable, sea donde estén trabajando. Nadie quiere ese tipo de gente. Todavía no termino. El perezoso lleva una vida descuidada. Proverbios 26:14. Espero que esté ahí en su... Miren lo que dice Salomón. Como la puerta gira sobre sus quicios, los quicios son las bisagras, como la puerta, Proverbios 26:14, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Se da vuelta. Se pelea con su almohada, con su frazada, con su sábana. Salomón usa la metáfora de una puerta con doble bisagra. Hay mucho movimiento, mucho ruido, incluso las bisagras hacen mucho ruido, hay mucho movimiento, pero nunca ningún progreso. Y ahora vemos que el perezoso se acuesta boca para arriba, después boca para abajo, se da vuelta del lado izquierdo, se da vuelta del lado derecho, y no hay ningún progreso porque no se levanta. Y más tarde, cuando está en la mesa para comer, mete su mano en el plato y miren lo que dice el versículo 15. Proverbios 26:15. Mete el perezoso, miren, ahí. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. No tiene energía ni siquiera para llevar su cuchara, su plato a su boca. Algo que es tan agradable. Vamos a ver si hoy el asado le baja. Y acá no hay ni un perezoso, te cuento. Por lo menos para este caso. Algo tan agradable como comer le resulta un esfuerzo agotador. Miren la descripción de un perezoso. Él ni siquiera, porque tenés que comer, ¿verdad? Él ni siquiera se cuida a sí mismo. Él ni siquiera se cuida a sí mismo. Miren lo que realmente esta persona. Y Salomón sigue describiendo la vida del perezoso en la intimidad del hogar. El perezoso ahí en tu casa. ¿Hay alguno que usted conoce un perezoso en su casa? ¿O hay alguno de ustedes que es perezoso en su casa? En su casa es descuidado, en su casa es indisciplinado. Y esto dice Proverbios capítulo 6, versículo 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? El perezoso parece tener la capacidad interminable de dormir. Pues sí, pastor, me estás hablando a mí. Oh, no está bien. Hoy le teníamos que traer a fulano. Pero mira que Dios por alguna razón te trajo a vos hoy, ¿eh? Algo te va a decir. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, versículo 9. El perezoso parece tener la capacidad interminable de dormir. Su filosofía es bueno levantarse por la mañana, pero aún mejor quedarse en la cama. Pero miremos otras características. Proverbios 6:11 está acá. Y nos muestra cómo es retenido por las cuerdas del pecado. Miren lo que dice. Así vendrá tu necesidad como caminante, como vagabundo. ¿Este está? Vos si sos un vagabundo, tu necesidad, tu problema financiero, los problemas, porque no querés hacer nada, porque cada vez que te piden hacer algo, siempre decís que no querés y que no tenés tiempo y que lo haces además de mala gana. ¿Qué pasa cuando alguien hace las cosas de mala gana? Ya ni siquiera te da ganas de pedirle o no. Así es. Así vendrá tu necesidad, si no querés hacer nada, como caminante. Te va a llegar. El caminante viene y va a llegar.
va a llegar. Y tu necesidad va a venir como caminante. Y tu pobreza como hombre armado. Así dice la Biblia, Proverbios 6:11. Y tu pobreza va a llegar como hombre armado. Es decir, perezoso, no está ninguno acá, ¿verdad? Pero igual, le digo, estás robándote a ti mismo tu buena vida. Estás permitiendo que tu misma vida se te vaya de las manos. Y por el contrario, el texto bíblico nos va a decir que la hormiga es un ejemplo de actividad y de diligencia y de planificación y nos va a servir como una reprensión para hacer bien las cosas. La sabiduría envía al perezoso a aprender de la hormiga. Esto es lo que hace Proverbios capítulo 6, versículo 6. Dice así: ve a la hormiga, oh perezoso. Ahí está. Si quieren escribir sobre su Biblia, que es lo normal que yo hago acá, ¿vieron? Ya ahí está mi Biblia todo en sí. Le puse por título Enseñanza a los perezosos. Ahí va. Ve a la hormiga, perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Esto está acá. La hormiga y su enseñanza para el perezoso. La hormiga y su enseñanza, Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Estudiad a la hormiga, eso es lo que está diciendo. La hormiga es una lección objetiva para nosotros que corremos de aquí para allá sin detenernos un instante y a veces transportamos, las hormigas transportan cargas gigantescas. Así que podemos aprender algunas cositas de ellos. Primero, en el hormiguero, escuchen, hay hormigas que son soldados. Y esas hormigas protegen la colonia y esas hormigas obreras tienen su trabajo que hacer. Limpiando, atendiendo a la hormiga reina y recolecta comida y todo está implementado en un instinto creado por Dios. Hay hormigas que son podadoras. Estas hormigas pueden deshojar un arbusto de una noche a la mañana y pueden cavar hasta 3 metros de profundidad. Las hormigas almacenan néctar en su abdomen. Este tipo de hormigas, las podadoras. Y después están las hormigas constructoras que construyen hormigueros, que contienen hasta 3.000 habitaciones, los hormigueros, y albergan hasta 4 millones de hormigas. Me da miedo esos hormigueros. Imagínate 4 millones de hormigas tengo en mi casa. Me van a invadir. Hay hormigas acróbatas, hay hormigas madereras, hay faraonas, olorosas. Yo estuve buscando en internet. Hay hormigas de pavimento, hay hormigas de campo, hay hormigas de aterciopeladas, etcétera, etcétera. Lo asombroso es que, como Salomón dice en Proverbios 6:7, las hormigas no tienen ni capitán, ni gobernador, ni señor. Y las hormigas trabajan y hacen todas las cosas por sí solas, sin que nadie las esté empujando. Así que en primer lugar, dice la Biblia, no tienen capitán. Esta palabra hebrea capitán se puede traducir juez. No hay necesidad de hormiga que resuelva disputas o dirija algún asunto que se relacione con el trabajo. Las hormigas simplemente se mueven y hacen su labor. Vos no ves hormigas que se estén peleando entre ellas, no necesitan juez. No hay necesidad. Las hormigas simplemente se mueven y hacen su trabajo. Yo quiero tener este tipo de funcionario o tipo de obrero aquí en la iglesia, ¿no? Que no sean jueces. Como las hormigas, hacen todo. Bueno, en segundo lugar, Salomón menciona que las hormigas no necesitan un gobernador tampoco. No necesitan. Gobernador acá es una palabra que se refiere a alguien que literalmente escribe o enumera al personal. Es la persona que se asegura que todos están en línea, todos alineados, ¿verdad? Firmes, haciendo su labor.
Sus logros son grandes, aunque no tiene beneficios de ningún jefe, capataz o superintendente. Eso las hormigas van a hacer. Peligrosísimas son las hormigas. Porque ellos van a hacer que las cosas sucedan y si te van a perjudicar, pues te van a hacer. Y en tercer lugar, vamos rápido, la colonia de hormigas no necesita un señor. La palabra señor da la idea de que las hormigas no necesitan, ya que las desafíen o que trabajen o que las elogien como lo hacen. Ellos no necesitan señor. Las hormigas no necesitan a nadie para hacer su trabajo. Trabajan, administran y siempre están motivadas. Las hormigas son administrativas y motivadas internamente por su instinto a servir para el bien de la colonia. Y nosotros tenemos que ser como las hormigas, queridos hermanos. ¿Entienden? No es que alguien te tiene que decir, sino que tiene que haber dentro tuyo un instinto para servir al Señor a través de la iglesia, ¿verdad? Así que en tercer lugar, ellos tienen un instinto de servir para bien de la colonia. Y Salomón dice, ven al hormiguero, mira y aprende. Eso puede evitar, dice Salomón, que desperdicies tu vida. ¿Alguno quiere desperdiciar su vida? Atiendan este estudio de hoy. En cuarto lugar, las hormigas parecen tener un ojo puesto en el futuro. Miren lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 8. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Es decir, ellos están pensando en el futuro, en su futuro. Esta pequeña criatura, la hormiga, trabaja diligente e industriosamente en el verano y recoge comida para el tiempo de la siega. El énfasis aquí no está en hacer provisión para el futuro, sino en trabajar duro en el presente. Ahora puedo, ahora hago. Las hormigas saben que la temporada de trabajo y de recolección de comida eventualmente se va a terminar en algún momento. Así que aprendamos de la hormiga, aprendamos. Y nosotros tenemos que considerar el día cuando Cristo nos va a llamar a su presencia y nos recompensará por haber glorificado al Padre a través de nuestras buenas obras. O va a decirte siervo malo y negligente. O, como dice 1 Juan capítulo 4, en aquel día muchos huirán de él avergonzados. ¿Cómo querés estar delante de su presencia? Cabizbajo, avergonzado, o haber dicho, Señor, hice todo lo que podía para honrarte y glorificarte. Así que en quinto lugar, las hormigas trabajan según su llamado. Si son hormigas obreras, sirven. Si son hormigas reinas, ponen huevos. Si son hormigas cortadoras, recogen hojas. Si son hormigas soldados, protegen el hormiguero. Y así la iglesia tiene aquellos que son de los dones de servir, tienen aquellos que son de los dones de maestro, tienen aquellos que son de los dones de exhortación y tienen aquellos que tienen los dones de ayuda, de apoyo, de aliento, los que tienen dones de misericordia que nos ayudan. ¿Por qué? Porque esa persona siempre está muy cerca de los que están afligidos y lamentando. Así es la iglesia. ¿Qué aprendemos de estas características de las hormigas? Creo que se destaca el llamado de Dios para cada creyente. Honrar a Dios en lo que tiene que hacer y consideren su labor un llamado sagrado. Hay un llamado, querido hermano, sagrado. Hay un llamado sagrado. ¿Y quiénes fueron llamados, entre paréntesis? Todos. Si Dios te dio un don y Dios te dio un talento, nada de lo que haya pasado por tu vida es simplemente una casualidad. Aunque era tu vida antes de Cristo, no importa.
Dios también ya hizo cosas en tu vida antes de Cristo para que vos te prepares para convertirte en la persona que Él quiere usar para su gloria. ¿Escuchaste? Dios lo hace en forma directa en tu vida. En sexto lugar, las hormigas unen sus fuerzas y sus recursos para lograr su objetivo. Seguro ya hemos visto a una hormiga luchar con una carga pesada y luego ver llegar a otra hormiga para ayudarla. Y a veces una no podía llevar, pero después ya son 5 hormigas y ya están comenzando a mover rápidamente. Qué gran ilustración de cómo debería funcionar tu casa y la iglesia. Y la iglesia. Tu casa y la iglesia. El avance del evangelio, queridos hermanos, no se lleva a cabo a través de grandes actos de servicios, sino a través de muchos pequeños actos de servicio a Dios. Y toda iglesia efectiva en demostrar la gracia de Dios y entregar el evangelio de Cristo a la gente, lo es gracias a las personas que trabajan detrás de la escena. No los que estamos en el púlpito, no los que estamos aquí, sino los que trabajan detrás de la escena, logrando un objetivo en común. Quizás alguno de los que está sentado, sentada acá, es una de esas personas. Quizás nunca han sido recompensados sobre la plataforma. Probablemente estás sentado o sentada aquí y pasás desapercibida o desapercibido. Pero la mayoría de los miembros de la iglesia, por su fiel servicio día a día, ese servicio es importante para Dios y para la iglesia. Y no pasa desapercibido para Cristo. No pasa desapercibido para Cristo. Un pastor a quien yo lo leo mucho se llama David Jeremiah. Es norteamericano, entre paréntesis. Tiene buenas posiciones bíblicas. Y él dijo, trabaje como si hoy fuera su último día, porque lo puede ser. Trabaje como si Dios estuviera inspeccionando su trabajo, porque lo está inspeccionando cada día. Así que creo que les dejé mudo ya con esto. Así que voy a la conclusión. Le pregunto, tu trabajo es importante para vos. Y este es el ejemplo de personas que hacen su trabajo hoy, de su trabajo algo importante cada día. En la aviación, yo estuve en el cuartel, estuve en la aviación. Uno de los trabajos es envolver los paracaídas. Es un trabajo tedioso. Doblar, empacar los paracaídas que usan los soldados que van a saltar como mínimo a 2.500 metros de altura. Y estas personas tienen que ser intensamente dedicadas en su labor. El credo de estas personas es, estaré seguro siempre. Ellos saben que los paracaidistas necesitan la seguridad de que todo en su paracaídas está en perfectas condiciones. Piénsenlo. No hay margen de error. Si te cae de 2.500 metros de altura, no hay margen de error. En los 20 minutos que lleva a empacar minuciosamente un paracaídas, se requiere 30 pliegues. 30 pliegues. Y los que instalan los paracaídas en esa labor, saben que esa labor es de vida o muerte. Porque los errores que él pueda cometer pueden costarle la vida. Porque no hay lugar para la mediocridad. Y tal vez estén pensando, es un poco perfeccionista para mí. No si usted mismo tiene que saltar del avión del paracaidista. Si usted es el paracaidista, no es mucha perfeccionista que tengas que contar los 30 pliegos a ver si lo hiciste bien. No hay lugar a la mediocridad aquí. Imagínense que a uno de los paracaidistas le digan,
fue instalado por ese perezoso allí. Estamos casi seguros que se mantuvo despierto mientras preparaba tu paracaídas. Creemos que hizo los 30 pliegues, no estamos seguros. Pero raras veces se preocupa lo suficiente para contar cuántos pliegues está haciendo. Y ahora voy a irme a tu vida diaria, a tu trabajo y al trabajo para el Señor. ¿Tu trabajo es importante para vos? ¿Sería como el de la hormiga o como el del perezoso? ¿Cuál de los dos? Si Dios toma nota de la hormiga y elogia a la hormiga, ¿cuánto más nos va a elogiar a nosotros cuando nos presentemos un día delante de Él en su presencia? Habiendo servido, quizás como una profesora en la escuela dominical o en el colegio, como un maestro o discipulador dedicado, o como un plomero que hacía su trabajo con excelencia, o un electricista, o un mecánico que cobraba solo lo que hacía, o como un cocinero, quizás un parrillero, que servía solo lo mejor, o un vendedor que se preocupaba por sus clientes, o un estudiante que hacía cada tarea con honestidad. Recuerden, estamos realizando un llamado sagrado. Nuestra vocación, nuestra labor es para Cristo. Él lo ve todo. Y un día lo recompensará con preciosas palabras. Bien hecho, siervo fiel. Y quizás este sea el momento en el cual le queramos decir eso al Señor. Señor, yo quiero hacer lo mejor para mí, para ti, en mi vida. Quiero que inclines el rostro un minuto nada más. Y si hay hoy alguien que quiera tomar una decisión de cambiar su vida y de entregarla a Cristo, quiero que le digas así en tu corazón: Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego mi vida. Te pido perdón por haber sido pecador muchas veces o pecadora. Y te doy gracias porque Cristo murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Gracias te doy de todo corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tienen dones y tienen talentos, queridos hermanos y hermanas. No lo guarden bajo tierra. No sean como el perezoso de la parábola. Lo que Dios te ha confiado por pereza, por comodidad, Dios no busca excusas, busca una entrega diligente y de todo corazón. Y es el momento quizás de sacudirte de tu pasividad. Y les quiero invitar a que nos pongamos de pie y que presentemos nuestras vidas y que le digamos al Señor: te daré las primicias, lo mejor. Y que no cantemos con pereza ni por cumplir simplemente este momento, sino que empecemos ya cantando con energía, con gozo, con el alma, porque nuestro Dios merece nada menos y nada más que lo mejor de nuestras vidas. Quiero que se queden todos, que nadie se retire, porque tenemos un regalo por el Día de la Amistad para todos. Así que enseguida vamos a entregarles ese regalo. Vamos a cantar esta canción. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas.
daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Gracias por este ejemplo que tenemos en la hormiga. Cada vez que vea una hormiga voy a recordar este pasaje en Proverbios 6. No olvidarme que tengo que hacer lo mejor para ti. Gracias por cada hermano, cada hermana hoy aquí presente. Gracias, Padre, porque ellos son mis amigos, mis mejores amigos. Gracias te damos de todo corazón. Ayúdanos, Padre, a ser siempre nobles en esta causa que tú nos diste, en este llamado de servirte cada día mejor. Gracias te damos de todo corazón por tu palabra y gracias también por los alimentos que tú nos das que vamos a consumir muy pronto, que es una prueba más de tu inmenso amor. Ayúdanos a ser fieles a ti, dándote lo mejor de nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y ahí mientras permanecen parados, van a acercarle un pequeño obsequio pequeño para que recuerden el día de la amistad, para que el día que nos pasó de largo. La otra semana, ¿se me escucha bien? Ahí sí. Ahora se acordaron de así, bueno, qué bien. La otra semana va a estar aquí con nosotros el pastor Beto Tarasiuk. ¿Quién es él? Él es la persona que me ayudó a mí a crecer espiritualmente cuando tenía 16 años. Cuando tenía 16 años. O sea, hace poco, ¿viste? Al revés nomás tengo ahora. Y Beto va a venir a traernos la palabra de Dios, un hombre de Dios. Si bien él nació en Argentina, es de padres rusos, Tarasiuk, y hoy es pastor de una iglesia en Estados Unidos, en Pensilvania. Está casado con Krista, que es su esposa, que es norteamericana. Justamente va a estar también ella, quien también es muy cercana a Aide y a mí.
Realmente fueron muy importantes también para nuestras vidas. Es un nombre muy fuerte en la palabra. Así que si ustedes creen que yo soy fuerte, Él es más fuerte. Vengan preparados, ¿verdad? Para escuchar algo que les aliente en el corazón y les ayude a ser mejor creyentes. Dios les bendiga. Tenemos ahí un lindo señalador que una hermana especialmente lo hizo, lo envolvió. Quería dejarles de regalo a todos ustedes, ¿verdad? Los que van a mi grupo pequeño tienen estos llaveros. Que dice Día de la Amistad. Graciela me regaló esto. Dios les bendiga. Vamos a comer un buen asado. Nos quedamos todos juntos acá. Y los que no pueden, Dios les bendiga. Feliz Día de la Amistad para ustedes también.